Teoría: el misterio del avión. Comencemos. I'm not the damsel in distress. I'm not your girlfriend or the frightened princess. I'm not a little bird who needs your help to fly. Nope. I'm the bad guy. Todos nosotros hemos notado ya el avión aparentemente estrellado en la casa de Black Hat. Pero hay algo que debemos darnos cuenta, y es que no es un desperfecto, al menos no uno ordinario. Podemos ver en los episodios lo destructivos que son los personajes y cuando la mansión sale destruida a consecuencia de sus acciones, al episodio siguiente ya está en perfectas condiciones. Pero el avión siempre permanece, y si nos vamos a los cortos originales, podremos ver que el avión sigue apareciendo. Lo cual indica que lleva ahí mucho tiempo o por lo menos que es una idea que el creador realmente no quiere dejar de lado. Pero ¿cuál sería el motivo por el que Black Hat no lo mueve del tejado de su casa cuando tiene todo el poder para hacerlo? Y si les dijera que es muy probable que el supuesto accidente en el avión haya sido a causa del mismo Black Hat, les explicaré. Todos conocemos ya el famoso retrato de Black Hat mostrando restos de sus víctimas a sus pies. Este retrato contiene guiños a varias series de Cartoon Network, pero hay algo más. Algo que aparece en esta misma serie. El avión está ahí, en la misma posición que tiene en el tejado de la casa. Recordemos que los restos en este retrato aparentan ser de las víctimas de Black Hat. Por lo que hay una posibilidad de que el motivo por el que no se haya deshecho del avión es porque lo conserva como trofeo, pero esta teoría no termina ahí. La verdadera pregunta es ¿qué pasó con los pasajeros del avión? Para responder a esa pregunta debemos irnos a la popular pizarra de notas que ha ayudado a todos a sacar teorías. Las notas nos regalan chistes, mensajes escalofriantes y nombres desconocidos, pero hay otra cosa, eso que sobresale por encima. Una fotografía mostrando 4 personas vestidas de negro, celeste, blanco y amarillo, todas ellas cubiertas del rostro por una gran mancha oscura. Son personas que podrían ser compañeros de trabajo, amigos o hasta estudiantes, y queda claro que no son ni Black Hat, ni Demencia, ni mucho menos 505. Entonces, si estas personas podrían ser los tripulantes del avión, que hace su fotografía y ¿a quién pertenece esta foto? Seguro le pertenece al dueño del calendario de la avioneta. Es muy evidente que, de alguna forma el Dr. Flog está muy ligado al avión, incluso él mismo lo lleva en su camiseta. Por ello, podría ser posible que él sea una de las 4 personas mostradas en la fotografía. Recordemos que en la foto a ninguno se le ve el rostro y es exactamente lo que hace Flog, ocultar su rostro bajo esa bolsa. Ahora las cosas se tornan oscuras, si han notado, a pesar de que el Dr. Flog es una persona algo tímida, solo se muestra verdaderamente temeroso hacia Black Hat, haciendo lo mayor posible para no molestarlo. Tengo mis razones para creer que algo le hizo Black Hat a Flog con tal de tenerlo esclavizado. ¿Qué pasaría si Flog hubiese vendido su alma o algo similar con tal de proteger a sus amigos? No sería extraño, puesto que Black Hat es prácticamente un demonio muy poderoso. Podría ser que dejó a Flog vivir porque se dio cuenta de su inteligencia y necesitaba un científico en su organización. Esto lo llevó a hacer un trato con Flog, que si trabajaba para él le perdonaba la vida y quizá a los demás pasajeros, pero cabe la posibilidad de que Flog ahora no sea del todo humano a causa de lo que sea que le haya hecho Black Hat.
Vivimos en una época en la que en una caricatura un simple chiste no puede tomarse a la ligera, porque a pesar de poder ser una broma sin sentido, podría ocultar un trasfondo más complejo. Ejemplos hay muchos, de tonterías en animaciones que al final tienen una explicación lógica. Ahora, los personajes en esta serie tienen 4 dedos en cada mano. Pues bien, en el primer episodio Flock parece manipular la forma de su cuerpo a voluntad, mostrando en la palma de su mano 7 dedos, y no es un error de animación, porque justo en ese momento el personaje hablaba del número 7. Como les dije, puede ser un simple chiste, pero a la hora de hacer teorías todo debe tomarse en cuenta. Puede que cual sea el trato que haya hecho con Black Hat, le haya otorgado algunos pocos poderes semejantes, inclusive puede que la razón por la que oculta su rostro es porque se haya deformado, tal vez ya no viéndose como un humano, es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y suscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.